¿Puedes jugar como tu jugador favorito? Desde luego es algo que todos desde pequeños queremos. La respuesta es que sí. Obviamente no puedes ser una copia exacta de nadie, y menos de un jugador de la NBA que probablemente ya físicamente será superior a ti. Pero igualmente, si te fijas en los jugadores profesionales, todos tienen un montón de cosas, de movimientos, de formas de jugar que han copiado, por decir de una forma, que han aprendido, se han inspirado en otros jugadores de antes de ellos, que ellos mismos miraban y admiraban y aprendían de ellos. Booker y Kobe, Tatum y Kobe, Kobe y Michael, y así muchos otros ejemplos. En este vídeo te voy a explicar cómo tú puedes hacer lo mismo y hacer que tu juego se parezca mucho en los aspectos que prefieras al de tus jugadores favoritos. Primero te enseñaré a analizar y a estudiar el juego de ese jugador al que quieres imitar o del que quieres aprender y tu juego y compararlo bien. Y luego te enseñaré a hacer un entrenamiento completo para mejorar de una forma que te haga parecerte a ese jugador. Primero vamos a estudiar el juego de ese jugador y el tuyo y compararlo para ver en qué cosas ya te pareces, en qué cosas no te pareces nada y en qué cosas puedes trabajar para aprender de él y aplicarlas a tu juego y en cuáles, por ejemplo, por temas físicos que no puedes cambiar, es mejor que no te esfuerces tanto en parecerte a él porque te va a ser muy difícil o imposible. También se trata de aplicar esto de una forma que de verdad te ayude a mejorar como jugador y no simplemente para entretenerte y hacer que tu juego se parezca más al de alguien pero no te sirva de nada. Primero tienes que estudiar las características físicas de ese jugador. Y también, por ejemplo, relacionado con eso irá la posición. Por ejemplo, uno de mis jugadores favoritos es Kevin Durant, pero yo soy base y soy bajito hasta para una categoría no profesional, donde los jugadores son un poco más bajitos que en las categorías altas profesionales. Entonces, yo no puedo parecerme exactamente por muchas cosas físicas al juego de Kevin Durant, pero aún así sí que puedo aprender y aplicar muchas cosas que sí me servirán a mí. En cambio, otro jugador que me encanta es Donovan Mitchell, que aunque él sea más alto que yo, en comparación al nivel en el que juega él, los jugadores altos que hay, y en el que juego yo, los jugadores altos que hay, que no son tan altos como en la NBA, más o menos sí que puedo parecerme más físicamente por lo menos y puedo aplicar más ciertas cosas que con Kevin Durant. También es importante que escojas a un jugador que pues físicamente se parezca, por lo menos en eso, en cada nivel en comparación, se parezca a ti, que juegue en una posición parecida o la misma, porque así podrás aplicar muchas cosas que te servirán mucho más que con un jugador que a lo mejor sea pivot y tu base. Luego vamos a ver las características del juego en sí, sus puntos fuertes y sus puntos débiles en su forma de jugar, no tanto en su físico en específico. Tendrás que verlo jugar, que analizar sus partidos o highlights o lo que tú quieras y ponerte pues 3 o 4 puntos fuertes más principales de su juego. Y luego harás lo mismo pero contigo mismo. Luego, dentro de estos 4 puntos fuertes que te has anotado, los vas a desglosar cada uno de ellos. Por ejemplo, imagínate que tu jugador favorito es Klay Thompson. Pues tú un punto fuerte que pondrás seguro es el tiro. Pero claro, el tiro es muy diferente la forma de tirar de Klay que por ejemplo si hubieses puesto a Stephen Curry. Stephen pondrías, pues aparte de catch and shoot, también tiro en bote, haciendo movimientos de separación, utilizando bloqueos. Klay también utiliza bloqueos y también tira, pero siempre es en catch and shoot. Casi siempre, muy pocas veces verás a Klay haciendo un ISO delante de un defensor, botando y haciendo un step back. Si Klay es el jugador que quieres imitar, tendrás que desglosar que el tiro, en su caso, es con catch and shoots, luego pues tipo de movimiento sin balón, muchas veces utiliza bloqueos, etc. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta para luego saber cómo entrenar. Cuando hagamos el entrenamiento, si por ejemplo, lo que te digo, tu jugador al que quieres imitar es Klay Thompson, vamos a poner ejercicios de movimiento sin balón y si tienes compañero, pues directamente con bloqueo, si no, imaginando que tienes un bloqueador y para aprender eso, mejorar esa habilidad. Si por ejemplo tu jugador favorito fuese James Harden, no pondríamos ningún ejercicio de movimiento sin balón, sino más cosas de tiro en bote. Y luego vas a ver en qué te pareces ya a ese jugador y en qué no. Tanto cosas físicas como de jugar, porque el físico también lo puedes trabajar. También puedes esforzarte para parecerte más a un jugador físicamente, aunque es más difícil y habrá cosas obviamente como la altura o la largura de los brazos o lo que sea que no podrás mejorar tanto, pero por ejemplo la agilidad, la velocidad, el salto y todo esto sí que lo puedes mejorar. Bien, ahora que tendrás una lista de 4 cosas principales que a tu jugador pues es lo que mejor se le da y lo que más vas a intentar trabajar para hacerte bueno en esas cosas, vas a tener también una lista de las cosas que se te dan bien a ti y mal para compararlo y ver
que a lo mejor hay cosas que ya se te dan bien, que justamente a ese jugador también se le dan bien, que a lo mejor pues no tienes que trabajar tanto en ellas, o sí, para potenciarlo más y todavía pues hacerte mejor en eso, sabiendo que de esa forma no vas a mejorar tanto en otras cosas que a lo mejor no se te den tan bien. Eso lo tienes que escoger tú. Una vez tengamos este estudio general, este análisis del juego, ahora vamos a hacer el entrenamiento. Vamos a crear un entrenamiento para que puedas ir a la pista y entrenar y que tu juego cada vez se parezca más al de este jugador. Como ya sabrás, si me conoces, a mí siempre me gusta que entrenes de una cosa en una cosa, es decir, que te centres en una cosa principalmente, mejores mucho en eso y entonces cuando ya hayas mejorado mucho en esa cosa, vayas a la siguiente. Aquí será lo mismo, tanto en el punto del juego técnico, del básquet, como también en el punto físico. Escogerás una cosa, un punto fuerte de este jugador, teniendo en cuenta también lo que a ti se te da bien y lo que no, y que escojas pues o potenciar una cosa que ya se te da bien o trabajar en algo que se te da mal. Escogerás una cosa de trabajar en la pista de básquet y luego escogerás un punto principal físico. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de Klay Thompson. Klay, lo que más relevante tiene en su juego es el tiro, el movimiento sin balón sobre todo. También está la defensa, por ejemplo. Entonces, tú ponte que y otras cosas. Entonces tú ponte que escoges como punto principal del juego técnico para trabajar en la pista el movimiento sin balón y el tiro en catch and shoot, que pongamos que es lo mismo, en el mismo punto, no por cosas separadas. Ahora vas a tener que Ahora tendrás que hacer ejercicios para trabajar en eso. Ahora tendrás que hacer ejercicios que ponerte en el entrenamiento para trabajar en eso y hacer un entrenamiento todo pues configurado de una forma que tenga sentido y que cada ejercicio pues trabaje un punto en específico del movimiento sin balón y del catch and shoot, etcétera, no ejercicios random. Pero ahora te enseñaré cómo hacer esto. Pero luego también tendrás que ponerte un punto principal en el aspecto físico que trabajar en el gimnasio. Si puede ser que esté en cohesión, que ayude a mejorar la parte del juego que también estás trabajando. Por ejemplo, para el catch and shoot y el movimiento sin balón, te vendría muy bien mejorar los cambios de ritmos y el equilibrio, porque muchas veces para tirar sin balón, para recibir y tirar, tienes que tirar en movimiento, tienes que recibir y tirar mientras estás yendo hacia un lado, porque así pues evitas al defensor que te está persiguiendo y creas espacio con él. A lo mejor estás cogiendo un bloqueo y tienes que tirar rápido y no te da tiempo a pararte en seco y estar equilibrado totalmente porque te llega el defensor si lo haces. Para trabajar esto, el tirar el movimiento, te vendrá muy bien trabajar el equilibrio. Y esto se puede trabajar muy bien en el gimnasio mejorando la estabilidad de la zona abdominal, mejorando la fuerza abdominal y también mejorando la fuerza de las piernas para tener un buen footwork que te dé estabilidad y equilibrio. Esto es específico de esto, pero si tienes pues otro jugador totalmente diferente, como puede ser James Harden, y quieres trabajar más el uno contra uno, tanto de tirar delante del defensor como de superarlo, pues tendrás que trabajar otras cosas en el gimnasio, como por ejemplo también te iría bien trabajar en ese caso el primer paso, el cambiar de ritmo bien. Entonces lo que vas a hacer es tener un entrenamiento, crear un entrenamiento para mejorar el movimiento sin balón y el tirar recibiendo, y un entrenamiento de gimnasio para mejorar la estabilidad, el equilibrio y los cambios de ritmo. Así vas a mejorar al máximo todo lo posible las principales características de Klay Thompson y así pues tu juego se parecerá a él. Es decir, simplemente has cogido al jugador, lo has desglosado al máximo, lo has analizado al máximo, has puesto paso por paso al detalle cómo trabajar esas cosas que se le dan mejor y ahora tú simplemente vas a ir a la pista o al gimnasio y vas a trabajar en esas cosas y cuando lleves 2 o 3 meses trabajando en estas cosas serás mucho mejor en esas cosas y entonces te parecerás mucho más a Klay Thompson. Es así de simple. Luego lo que puedes hacer es, por ejemplo, si te quieres seguir pareciendo a Klay Thompson, si todavía quieres mejorar más el juego enfocándote en él, teniéndolo a él como la imagen a la que seguir, a la que parecerte, puedes trabajar en la defensa, ya que es algo muy importante también de Klay Thompson, sobre todo en su prime. Pues nada, te pondrás, analizarás la defensa de Klay, cómo defendía, a qué jugadores defendía, qué tipo de defensor era y en qué era mejor, y harás lo mismo, desglosarás qué es lo que le hacía ser un buen defensor, cómo defendía, etc, etc, etc. Te harás un entrenamiento en la pista que te ayude a mejorar en eso y luego en el gimnasio, analizando qué cosas físicas le ayudaban a ser un buen defensor, harás un entrenamiento que te permita ser un mejor defensor, trabajar en esas cosas físicas que le ayudan a él a ser un buen defensor. Ya está, simplemente se basa en eso, pero para hacer esto bien, pues necesitas
saber cómo hacerlo, saber cómo analizar paso por paso, característica por característica, detalle por detalle, cada parte del jugador y luego cómo trabajar en ella. Para hacer el entrenamiento, por ejemplo, de catch and shoot, de movimiento sin balón, pues te vendrá muy bien mirar sus partidos enteros, no solo los highlights, sino sus partidos completos y ver cómo utiliza pues, los cambios de ritmo, cómo se queda sin defensor, qué utiliza para, pues, para eso, para conseguir espacio, como yo que sé, un montón de cosas, un montón de detalles que tienes que tú analizar, ver qué hace. Si puedes encontrar entrenamientos de ese jugador, también te vendrá muy bien. Por ejemplo, Stephen tiene bastantes entrenamientos en YouTube, no en su canal, pero hay bastantes entrenamientos de Stephen que puedes encontrar. Y como Stephen lo que más trabaja con mucha diferencia es el tiro, tanto en bote como haciendo movimientos de separación como step backs o side steps, como también el movimiento sin balón, o sea, en catch and shoot, como te estoy diciendo con Clay. Como vas a ver ahí un montón de ejercicios que él hace para mejorar eso, ya simplemente los puedes coger, hacerlos tú y ya está. Simplemente tienes que analizar un poco y leer por qué hace las cosas y cómo las hace, pues simplemente hacerlas tú también. Y nada, hasta aquí el vídeo, nada, así es como puedes mejorar de una forma a la que te haga parecerte a tu jugador favorito o a tus jugadores favoritos. Esto lo puedes hacer con un solo jugador intentando parecerte todo lo posible a él, o puedes coger una parte de un jugador que crees que te vendrá bien a ti, otra parte de otro que crees que te vendrá bien y ir haciéndolo así, pero mejorando de esta forma, no simplemente diciendo mira qué guay, ojalá pudiese parecerme a él, sino analizando al detalle, desglosándolo bien y tomando acción para de verdad parecerte al jugador. Y antes de irme, solo te quiero decir que si te tomas muy en serio el baloncesto y te gustaría que yo mismo te ayudase a ser un mejor jugador, hablando conmigo cada día, también con cursos que tengo yo y voy subiendo uno nuevo cada mes sobre cada parte del baloncesto, desde la nutrición y la preparación física hasta lecturas en el partido del 1 contra 1, de las ayudas, bueno, un montón de partes del baloncesto, todas las posibles, que te van a ayudar a mejorar. Si te interesa esto, en mi primer link en la descripción, el primer link en la descripción es mi academia de baloncesto, la Hoops Academy, y allí encontrarás todo esto y muchas otras cosas que ya si entras verás. Nada, como siempre, gracias por ver. Y nada, como siempre, gracias por verme y por mejorar conmigo.